tono de Durán y Lleida suele ser más conciliador. Vamos a escuchar al portavoz. Señor presidente del Gobierno, el pasado 16 de enero el Gobierno aprobó un nuevo escenario macroeconómico para el 2009-2011 que nada tiene que ver con el que acompañaba los presupuestos aprobados el mes anterior. Tan distinto es que no parece una revisión, sino que insinúa dos países diferentes. Por si esto no fuese suficiente, posteriormente el comisario europeo Joaquín Almunia dio a conocer las previsiones europeas para la economía española en 2009 y 2010, que sitúan nuestra coyuntura en una posición aún más complicada que la prevista por el Gobierno. Pero más allá de las previsiones de futuro, conviene recordar, aunque sea brevemente, la realidad presente. En los últimos 2 meses el paro ha crecido al ritmo de casi 200.000 nuevos parados más cada mes. En 2008, el número de procedimientos concursales, antiguas suspensiones de pagos, sobrepasó los 2.900 con un incremento de 198% respecto al 2007 y todo indica que esta cifra va a quedar corta para el 2009. Son solo, señor presidente, 2 apuntes del grave impacto que la crisis está teniendo para trabajadores y empresas, sin olvidar los problemas de liquidez y morosidad como los más relevantes de la coyuntura empresarial. Problemas ante los cuales o bien no se han tomado medidas, como es el caso de la morosidad, o bien las que se han tomado en el ámbito de la liquidez han sido insuficientes o equivocadas por lo ineficaces que se han mantenido, al menos hasta el día de hoy. Hoy mismo, en Barcelona, una gran asamblea de representantes de las pymes hacen oír su voz, agobiados como están por la morosidad y por la falta de créditos. Como señala el presidente de la organización convocante, Antoni Marsal, la Administración tiene que entender que en la actual situación la empresa que cierra ya no vuelve a abrir, se pierde el empleo, la inversión y el talento. Sin embargo, a pesar de que la que está cayendo, al Gobierno le está costando mucho entrar al trapo en esta crisis y ello es grave. El Gobierno prefiere la teoría a la práctica, prefiere las palabras a la actuación. Ni tan siquiera ha reconocido que los presupuestos aprobados hace un mes y medio, no sirven para nada a la actual coyuntura. Sigue sin modificarlos, sin modificar las previsiones de ingresos, sin adecuar las políticas de gastos, sin incorporar un ápice de austeridad al gasto de la Administración Central del Estado en el año 2009, un año de crisis para todo el mundo, excepto para la Administración. Hoy anuncia, señor presidente, medidas de reducción del gasto, bienvenido sea. Si antes se habló de enmiendas de 1.500 millones de reducción, la nuestra de 3.000 millones, pero en cualquier caso lo más importante es que, a juicio de nuestro grupo parlamentario, le parece insuficiente debido precisamente a la caída de ingresos actuales. En síntesis, señor presidente, en julio pasado, hace 7 meses, Convergencia y Unió pedía un análisis realista de la crisis. Ahora ha llegado este análisis en forma de revisión del cuadro macroeconómico, pero llega con 7 meses de retraso, un tiempo precioso para activar instrumentos de lucha contra el desempleo y contra la crisis. Pero además, el nuevo escenario llega sin estrategia. Los presupuestos para el 2009 son absurdamente los mismos. El conjunto global de la política económica no ha cambiado y las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno a lo largo de la presente legislatura para hacer frente al paro y a la crisis en la calle prácticamente nadie las ha visto. Señor presidente, la situación es muy grave, es gravísima y aquí no hay nadie que tome decisiones y cuando se toman se ejecutan a cámara lenta. Voy a hablar con claridad y frialdad sobre la actual situación de la economía y del empleo en España. Voy a intentar transmitir mi visión, nuestra visión, y la visión que nos transmite, me transmite la sociedad, sean trabajadores, sean empresarios, sean autónomos, sean de una ideología o de otra. Es cierto que la crisis no es solo española, es internacional y el detonador de nuestros problemas ha venido por el sistema financiero, pero limitarse a esta fotografía sería esconder la verdad. Hace tiempo que la economía y la sociedad española ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Han sido demasiados los años en los que nuestra balanza de pagos ha alcanzado déficit del 10%. Se equivocó el Gobierno en la pasada legislatura al asumir una coyuntura económica de crecimiento sin fin. Nos equivocamos otras fuerzas políticas al no ser todavía más críticos con un sistema productivo insostenible. Se equivocó el sistema financiero al estimular con fuerza aquella carrera desbocada de endeudamiento. Se equivocaron muchas empresas al equiparar el euro a un estado de gracia con permanente financiación barata. Nos equivocamos las familias al asumir que los precios de la vivienda no podían bajar al endeudarnos más de la cuenta. Fue, si me lo permite, presidente,
una ilusión colectiva en la que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Fueron casi 15 años de crecimiento imparable y que parecían no tener fin, pero la fiesta se acabó y ahora es preciso corregir los excesos y hacerlo pronto. No podemos tener un déficit permanente en la balanza de pagos del 10%. No podemos endeudarnos más. Ahora debemos desendeudarnos y la ecuación es muy simple. Una de dos. O producimos un 10% más y lo exportamos, y ello requiere muchas mejoras de nuestra competitividad, o gastamos un 10% menos y ello nos lleva a un enorme desempleo. Con independencia de la evolución que sigan las finanzas internacionales, nuestra economía no es competitiva. Tiene unos desequilibrios inaguantables y han de corregirse. Esta es nuestra primera obligación y a ello deben contribuir las administraciones públicas, las empresas, el sistema financiero y las familias. Sin embargo, una mirada a nuestro entorno resulta altamente preocupante. El Gobierno está desorientado y ha perdido la noción de liderazgo. No sabe qué hacer ni a dónde vamos. El primer partido de la oposición está fuera de juego. Se ha perdido en juegos internos peligrosos, alejado de aquello que la sociedad demanda. Los sectores económicos han perdido su tradicional unidad de acción. El sector financiero y la economía productiva hoy tienen prioridades distintas, diferentes y enfrentadas. El paro crece a ritmo de 200.000 personas más cada mes y, sin embargo, no hay avances en el diálogo social. Después de tantos años de crecimiento indiscutible, me atrevería a decir que lo más pesimista y desalentador de nuestra realidad no es estar en crisis. Las crisis se superan, sino que lo más grave es la desorientación, el desasosiego en el que está entrando nuestra sociedad. La primera premisa necesaria para superar una difícil situación como la actual es que el Gobierno haga todo lo que esté a su alcance para recuperar la confianza. Necesitamos impulsar un gran acuerdo para que el conjunto de la sociedad perciba con claridad qué medidas van a adoptarse a partir de ahora, fruto del consenso. Señor presidente, una de dos. O bien nos ponemos todos de acuerdo en unas bases mínimas de consenso para pilotar la reactivación con el esfuerzo de todos y con la participación de todos, o bien la crisis nos gana el pulso y tenemos recesión para rato, con lo que ello representa de pérdida de empleo, reducción de capacidad adquisitiva, destrucción de pymes y de tejido productivo. En esta Cámara y fuera de ella me he referido a la necesidad de intentar la búsqueda de una solución colectiva de la crisis. Hoy le vuelvo a pedir, señor presidente, que cree las complicidades necesarias para un pacto de Estado. Elija usted el modus operandi. Lo de menos es el nombre del pacto y el lugar físico donde se desarrolle. Aprovechemos, por ejemplo, la sede parlamentaria, donde sea, pero hágase. Por nuestra parte, le quisiera remarcar los principios y bases que a nuestro juicio debería contener. No se trata, se dijo antes, de pactar por pactar. La idea del pacto por el pacto no es la que nos estimula, sino los contenidos del mismo. 3 principios, señor presidente. Primero, ética de la austeridad en el gasto público. No es admisible que toda la sociedad se apriete el cinturón, excepto la Administración. Segundo, mejora de la productividad en toda medida que adopte el Gobierno. La productividad es un concepto transversal. Tenemos la obligación de ser mucho más productivos para la salida de la crisis y, en consecuencia, todas y cada una de las medidas que adopte el Gobierno este año 2009 y el próximo deberán estar en consonancia con la mejora de productividad. El Gobierno, hasta el momento, ni se ha planteado tal principio. Un ejemplo, la decisión de destinar 8.000 millones de euros a la inversión a través de ayuntamientos permitirá paliar el paro durante unos meses para algunos miles de empleados. Por lógica, es un planteamiento positivo y así lo hemos considerado. Sin embargo, ¿cuál va a ser el destino de estas inversiones? Seguramente, una buena parte será destinado al asfaltado y asentamiento de calles y edificios, inversiones muy razonables en todos los municipios, pero que a menudo contribuirán muy poco o nada a mejorar la productividad del tejido económico de estos municipios. Tercer principio, señor presidente, voluntad y compromiso con la transparencia. Hablar de pacto significa buscar consensos, y los consensos siempre exigen una absoluta transparencia respecto a los compromisos que se adoptan y su cumplimiento. El Gobierno está poco acostumbrado a la transparencia respecto al balance de sus actuaciones y esto debe cambiar radicalmente.
En síntesis, ética de austeridad